Bienvenido a un viaje informativo a través del tiempo, mientras profundizamos en la rica y fascinante historia del Imperio Etíope. Infórmese sobre las épocas, historias y gobernantes poderosos que han definido este imperio. Nuestro viaje comienza mucho antes del día de hoy, en una época en la que Etiopía no era un imperio único, sino un mosaico de reinos y culturas distintos. Estos fueron los precursores de lo que más tarde se solidificaría en el formidable Imperio Etíope. Las raíces del Imperio Etíope se remontan al reino aksumita, uno de los estados más poderosos e influyentes del mundo antiguo. Gobernado por una dinastía enigmática que se cree que tiene sus orígenes en la reina bíblica de Saba, Aksum fue un faro de civilización en el Cuerno de África. El ascenso de la dinastía Zagwe marcó un importante punto de inflexión en la historia del imperio. Fueron los primeros en establecer su propia dinastía única, fuera de la esfera de influencia aksumita. Las iglesias excavadas en la roca de la Libela, su legado arquitectónico más significativo, dan fe del pináculo de su reinado. El cenit de la gloria del imperio etíope se produjo sin duda bajo la dinastía salomónica. Con un linaje que ellos mismos remontaban al rey Salomón y la reina de Saba, esta casa noble reinó durante más de 7 siglos, dejando una huella indeleble en el panorama cultural, religioso y político de Etiopía. Uno de los gobernantes más poderosos de la dinastía salomónica fue el emperador Menelik II. Desempeñó un papel fundamental en la modernización de Etiopía y la resistencia a las presiones coloniales. Su notable victoria sobre las fuerzas italianas en la batalla de Adwa en 1896 sigue siendo una fuente de orgullo nacional, y fue un momento decisivo en la historia africana. La fascinante historia del imperio etíope no trata solo de gobernantes poderosos sino también de la vibrante cultura que acompañó a sus reinados. Desde la antigua práctica del cristianismo copto hasta la singular escritura amárica, Etiopía está repleta de tradiciones duraderas que han dado forma a la identidad del imperio. La guerra entre Etiopía y Egipto fue un hito importante que puso a prueba la resiliencia del imperio etíope. A pesar de la intensa presión europea para que abandonara sus territorios, Etiopía prevaleció, preservando su soberanía. El evento también marcó el declive del siglo de las exploraciones y el surgimiento del siglo de las luces. Avanzando rápidamente hacia la era moderna, Etiopía se convirtió en república en 1974, lo que marcó el fin de la monarquía. Sin embargo, el legado del imperio etíope continúa influyendo en la vida cultural, política y espiritual del país, demostrando que los ecos de la historia resuenan a través del tiempo. A pesar de las pruebas y transiciones que ha resistido el imperio etíope, no se puede negar el atractivo de su distinguido pasado. Testimonio de resiliencia, rica tradición y espíritu inquebrantable, el imperio se ha labrado un lugar indeleble en los anales de la historia mundial. Más que una simple entidad política, el imperio etíope es un tapiz tejido a partir de los hilos de sus innumerables culturas, diversos pueblos e historia turbulenta. Continúa evolucionando, asegurando un futuro tan cautivador como su pasado. Este vídeo imparte solo una fracción de las numerosas historias fascinantes y personajes entrañables que constituyen la historia ecléctica del imperio etíope. Desde el flujo y reflujo de dinastías hasta el vívido tapiz de tradiciones culturales, el impresionante viaje de Etiopía nos invita a explorar más a fondo. Los viajes a través del tiempo revelan cómo los individuos y sus acciones influyen en el flujo de la historia. A medida que profundizamos en el cautivador viaje del imperio etíope, se hace evidente que, junto con giros impredecibles, el poder y la resiliencia siempre han definido estas tierras. Descubrimos que ningún imperio se define únicamente por sus grandes palacios o estructuras imponentes, sino por la resiliencia, determinación e identidad compartida de su pueblo. Es el espíritu indomable, transmitido de generación en generación, el que verdaderamente moldea el carácter de un imperio. Si bien las glorias pasadas del imperio etíope son una parte integral de la orgullosa identidad de la nación, el país también está avanzando. Al dejar atrás los ecos del pasado, miramos hacia el futuro, lleno de infinitas posibilidades y la promesa de un nuevo amanecer. Hoy, dentro de las fronteras de la Etiopía moderna, se pueden encontrar pruebas de su rica historia multimillonaria en todas partes. Desde las monumentales estelas de Aksum hasta las inquietantemente hermosas iglesias excavadas en la roca de la Libela, desde los majestuosos castillos de Gondar hasta la riqueza cultural de la actual Addis Abeba, es un país repleto de maravillas inexploradas. La belleza y el enigma del imperio etíope residen no solo en su pasado monumental sino también en su extraordinario presente. El pueblo de Etiopía, que preserva ardientemente sus tradiciones y al mismo tiempo abraza la modernidad, es quizás el mayor testimonio del espíritu perdurable de este antiguo imperio. Cada historia tiene un principio, un desarrollo y un final. Y después de innumerables milenios de existencia, la historia del imperio etíope parece estar incluso lejos del capítulo final.
Continúa viviendo, respirando y evolucionando, llevado por el espíritu indomable de su pueblo. El encanto de las tradiciones etíopes está fascinantemente entrelazado con su vida cotidiana. Desde ceremonias de café que reúnen a la gente hasta música y bailes tradicionales, el pulso del imperio etíope late vibrantemente en sus bulliciosas ciudades y pueblos remotos. A menudo se dice, conoce tu pasado para moldear tu futuro. Por lo tanto, la cautivadora historia del imperio etíope no es un artefacto de épocas pasadas, sino una brújula que apunta a los potenciales futuros de la nación, invitándonos a eliminar el polvo de los siglos y reimaginar nuevas narrativas de coraje y resiliencia. El imperio etíope nos recuerda que si bien las fortunas y los destinos de las naciones pueden oscilar con el tiempo, el espíritu de un pueblo, su determinación y su repertorio cultural siguen siendo constantes duraderas. Al concluir nuestro viaje a través de los siglos, dejemos que la historia de Etiopía nos inspire y despierte un sentido de parentesco con las diversas culturas e historias del mundo. Las franjas de la bandera etíope hacen eco del pasado y presente de la nación. El verde simboliza la esperanza, el amarillo representa la paz y la justicia, mientras que el rojo representa los sacrificios de los héroes del pasado. A medida que Etiopía se recupera de sus tormentos históricos y avanza hacia un futuro mejor, la resiliencia del imperio etíope sigue siendo un faro. Mientras nos despedimos de este viaje esclarecedor, recuerde que el imperio etíope no se construyó en un día. Es el resultado de siglos de logros, tribulaciones y supervivencia. Sus profundas lecciones sobre resistencia, inclusión y riqueza de la experiencia humana lo convierten en un capítulo verdaderamente único y fascinante de la historia de la humanidad. El imperio etíope, con su rico patrimonio y diversidad cultural, continúa inspirando nuevas narrativas y dando forma a la identidad de un pueblo. Por lo tanto, siga explorando, siga aprendiendo y siga avanzando en el legado de este magnífico imperio, ya que su pasado es el prólogo del emocionante futuro de Etiopía. Al alejarnos de la historia etíope, recordemos que la historia es un recuerdo vivo. Y la encarnación de esta idea no es otra que el imperio etíope. El pasado, el presente y el futuro son todos una línea de tiempo coherente, ligada y entrelazada, que une generaciones pasadas y presentes, desafiando temporalmente el concepto de tiempo lineal. Y así, mientras nuestra aventura a través de los siglos haya llegado a su fin, el viaje del imperio etíope, cargado de innumerables historias aún por descubrir, continúa. El eco de su pasado resuena en el corazón de Etiopía, dejando un cambio indeleble en las ruinas del tiempo a medida que envejecemos, y los latidos del corazón del imperio persisten en nuestro espíritu. Hasta que nos volvamos a encontrar, maravillarnos con la grandeza de los imperios que resistieron la prueba del tiempo y sonrieron ante las adversidades, alimentados por los espíritus de los grandes que los moldearon. Para el imperio etíope, que los cánticos sigan resonando en las vastas llanuras, que los tambores reverberen en montañas milenarias, los susurros de un legado milenario. Finalmente, el imperio etíope nos deja lecciones de unidad en la diversidad, resiliencia, preservación cultural y el importante papel de la historia en la configuración de las identidades. El pasado es un reflejo del futuro, y la historia del viaje inquebrantable de Etiopía es una historia que continúa resonando, haciéndonos recordar, respetar y llevarnos a lo desconocido, dejando atrás los reconfortantes ecos del pasado, y lanzando una mirada esperanzadora hacia el futuro, nos despedimos del imperio etíope. A pesar de perderse en lo más profundo del tiempo, su legado sigue vivo, un murmullo vibrante de innumerables historias, y una sabiduría infinita que dan forma y definen la Etiopía actual. Mientras desembarcamos de nuestra fascinante exploración en el corazón del imperio etíope, pensemos en aquellos cuyas vidas han formado hilo en el rico tapiz de la historia etíope, contribuyendo a las extraordinarias y majestuosas escenas que los rodeaban. Su espíritu y sus historias seguirán dando forma al imperio y resonarán durante los próximos eones. Con adiós sin decir pero con promesas decididas de revisitas en nuestros corazones, abdicamos del recorrido por el majestuoso reino del imperio etíope, atesorando el rastro de su legado, pero envalentonados por la sabiduría milenaria de sus gobernantes. Porque Etiopía, con todo su vigor heredado, se mantiene formidable, como el corazón del antiguo asombro, todavía vibrando contra las arenas del tiempo.